Continuamos con más en Los Investigadores Médicos. Gracias por su sintonía. Y en este bloque estamos con la licenciada Jenny de Ortiz y el doctor Jacobo Aguilar para hablar sobre la investigación biomolecular, que ellos son pues bastante expertos. Qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias. Nuevamente un gusto estar aquí con todo nuestro público. Así es, Claudita, igualmente Jenny, qué bueno que estemos de nuevo llevando mensajes de salud. Queremos hablar acerca del estrés oxidativo, la relación que tiene con diferentes problemas en nuestro organismo y ahora enfocado en este programa hablando del cerebro. ¿Cuál es esa relación que existe con el medio ambiente, con el daño cerebral y el sistema nervioso? Finalmente surgió Innoviofarma como propuesta para contrarrestar todos estos elementos, Claudia y Jenny, que vienen dañando al ser humano y que tenían muy poco efecto en una propuesta terapéutica. La oxidación, como hemos platicado, daña al organismo y el cerebro no es ajeno a eso. Toda la condición neurodegenerativa se acelera y se envejece prematuramente a nivel de las neuronas, del sistema nervioso y de sus funciones como pensar, conocer, caminar, desarrollarse, y patologías como Parkinson y Alzheimer que están presentes y que son secundarias a procesos inflamatorios o a procesos oxidativos que tienen que ver, Claudita, con la generación de esas especies que se llaman radicales libres, que son producto de la contaminación ambiental, del tabaco, del alcohol, de los químicos, de algunos fármacos, del medio ambiente, del trabajo de las mitocondrias, en fin. Así es que la oxidación existe y afecta todo el sistema del cuerpo y principalmente el cerebro, el sistema nervioso central y periférico, y daña las neuronas ocasionando patologías que tienen hasta hoy, antes del advenimiento de Innoviofarma, la característica de ser incurables. Licenciada, aprovechando lo que usted realiza, ese trabajo tan importante en los laboratorios Farmalat, queremos saber cómo se realiza esa investigación, ese estudio del cerebro desde el punto de vista biomolecular para las distintas enfermedades. Bueno, quiero decirles que no fue nada fácil. Corporación Farmalat, más bien, y su división Innoviofarma decidió hacerlo por etapas. Creo que era la única manera, ¿verdad? Porque siendo el cerebro y el sistema nervioso un tema tan amplio, pero también tan poco conocido, porque a pesar de todas las tecnologías que tenemos en la actualidad, no todo se conoce, ¿verdad? Mucho todavía está en el misterio. Entonces decidió hacerlo en etapas. Y para eso reunió a un grupo de profesionales. ¿Tú te acuerdas cómo comenzó, verdad? Entonces comenzaron a estudiar primero cuál era la forma normal, ¿verdad? Cómo eran las células en un paciente normal, en una persona sana, las células, sus relaciones con otras células, los neurotransmisores, todo el entorno que tenía el cerebro y todo el sistema nervioso, ¿verdad? Eso llevó varios años. Lo del estudio del cerebro que lleva ya varios años, casi desde el inicio de Innoviofarma. Luego de eso, pues entonces ya se tenía como un panorama, ¿verdad? Entonces se comenzó a estudiar, pero en las diversas patologías, cómo se alteraba una célula, cómo se alteraba el entorno, ¿verdad? Cómo era la comunicación entre las células, los neurotransmisores estaban sobreexpresados, estaban disminuidos, etcétera, para tener más o menos el mapa de cómo se iba cambiando todo lo que era la parte cerebral, ¿verdad? Cuando existía una patología. Así fue la manera en que se fue empezando. Ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo, es bastante complicado entender todo el funcionamiento del cerebro, pero yo creo que ha dado buenos frutos y creo que me pareció una buena estrategia, ¿verdad? Hacerlo así en etapas, ¿verdad? ¿Y se centraron en algunas enfermedades? Bueno, sí, enfermedades neuronales hay cantidad, ¿verdad? Pero para nosotros lo importante era el paciente. En ese tiempo solo estábamos en Guatemala, el paciente guatemalteco. Entonces se estudiaron las patologías más comunes aquí en Guatemala, como son Alzheimer, un poco Parkinson, ¿verdad? Aquellas enfermedades donde está afectado el sistema motor también. Y otra cosa muy importante y en la que nos ha dado muy buen resultado nuestro producto es en todas aquellas afecciones donde el estado anímico
está alterado. Ahí básicamente es donde nos hemos enfocado. Muy bien. Doctor, ¿estas condiciones también afectan la manera de conocer, aprender y la conducta? Así es, fíjate que tal vez el primer caso importante fue el temblor esencial, ¿verdad? Así es. Tuvimos pues muy cercano en la compañía un personaje muy importante con temblor esencial que erradicó el problema, derivado de las funciones que tiene un compuesto que se venía estudiando y antes de su lanzamiento fue probado por ese personaje. Y se estableció, Claudita, a través de la revisión bibliográfica, de la experiencia en otras latitudes, en Europa, en Oriente, en Asia, y de un neurofarmacólogo y biólogo, en fin, con muchos títulos, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, que los polifenoles tienen acción sobre la conducta, sobre la manera de proceder y sobre la forma y facilidad de aprender y retener y desarrollar memoria. En ningún momento de la historia de la vida ha habido tanta información, digamos de 20 años para acá, sobre cómo funciona el cerebro, sobre cambios que hay en la fisiología, en su función, y sobre todo lo que se llama hoy en día neuroplasticidad, que es cómo el cerebro de alguna manera se adapta a condiciones cambiantes para mejorar precisamente lo que es conducta y aprendizaje. Y los polifenoles, al contrarrestar la inflamación y la oxidación, favorecen acciones que hay en estructuras del cerebro que tienen que ver con aprender, con conocer, con comprender. Importantísimo, ¿verdad? Porque todas estas condiciones, tú mencionabas el estado anímico. Claro. El estado anímico, si aquí hay una persona deprimida y estamos nosotros, por mucho que hubiera un arcoíris, digamos, la persona deprimida no le va a animar. Lo va a relacionar con tristeza, ¿verdad? Entonces uno requiere de estar orgánicamente bien para poder expresarse emocionalmente igual y de haber resuelto, obviamente, aspectos que pudieran estar por ahí subyacentes, ¿verdad? Correcto, porque hay que recordar que somos un todo, ¿verdad? Estamos Así es. cuerpo, mente y alma, y es muy importante también. Y esto del cerebro es tan interesante que aún continúan investigando y hay muchas todavía dudas, Muchísimas ¿verdad? Acerca dudas, de este órgano. Bueno, ¿y cómo se manifiestan esas alteraciones, doctor, las que usted nos ha mencionado? Yo diría, Claudita, que hay 3 tipos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con aspectos cognitivos. Lo mencionamos y lo mencionamos y lo hablamos y se presenta mucho en algún momento de la vida en que las personas empiezan a perder la memoria o empiezan a tener olvidos que ya no son los olvidos relacionales frecuentes o las llaves o la billetera, aunque esa se encarga otra persona a veces de moverla en la casa, ¿verdad? Pero A conveniencia. olvidos, A conveniencia. sí, olvidos que realmente dan problemas o personas que salen y no están seguras si cerraron la casa o no, pero se vuelve un continuo. Entonces se manifiesta en trastornos que tienen que ver con la manera de pensar, con la mente, y trastornos que tienen que ver con la marcha. Y en estas dos hay un conglomerado de problemas como Parkinson, Alzheimer, las famosas esclerosis que aquí hemos presentado, pacientes con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral. Son esas dos áreas, la parte cognitiva de conocimiento y la parte motora. Y la otra, la que bien tú hablas, trastornos que ya tienen que ver con el comportamiento, con la conducta, incluso, Claudia, con algunas alteraciones mentales. Porque hoy día la psiquiatría, que es otro tema que vamos a tratar, está muy interesada en ver que los estados psicóticos, las esquizofrenias, no son solamente alteraciones mentales por ahí, sino que tienen que ver con afecciones orgánicas, con cuestiones estructurales, con inflamación. Y ahí por eso es que la propuesta de nosotros se hace cada vez más interesante, porque pareciera que nos estamos anticipando a algunas condiciones que están saliendo a luz. Sí, realmente un gran trabajo que han realizado desde la investigación, desde la propuesta de la investigación y todo el equipo que está detrás de todos estos productos. Uno de las joyas de InnovioPharma es Norbrain. Entonces queremos conocer, licenciada, cómo surge esta propuesta terapéutica. Bueno, anticipando un poquito mi respuesta, sí quiero como enriquecer esto diciendo de que las enfermedades que tienen que ver con el cerebro, el sistema nervioso, son complicadas, difíciles y hasta devastadoras.
¿verdad? No solo para el paciente, sino para la familia, ¿verdad? Entonces de ahí es donde se le puso realmente mucho interés en desarrollar algún producto que pudiera ayudar a la mayor parte de personas, ¿verdad? Pero como es una gran variedad de enfermedades, estábamos en un callejón sin salida de, bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Es tan importante un Parkinson como una depresión, porque realmente el paciente sufre, ¿verdad? Y para nosotros lo primero es el paciente. Entonces, luego de estar investigando, porque como te digo, esto ya lleva varios años de que estamos investigando, bueno, no solamente yo, hay un grupo también de personas que se dedican también al área de cerebro, ¿verdad? Pero encontramos una cosa muy interesante, ¿verdad? Y que tal vez se pierde así de ese punto de vista, es que las enfermedades, aunque son tan diferentes, volvemos una depresión con un Parkinson o un temblor esencial con una esquizofrenia, etcétera. Son enfermedades tan diferentes, pero tienen marcadores comunes. Claro. Y eso es lo que nosotros aprovechamos. Entonces nos metimos más en conocer realmente cuáles eran estos marcadores y encontramos, les voy a nombrar algunos únicamente. Primero la inflamación, ¿verdad? Bueno, la mayor parte de enfermedades cursan con una inflamación, pero especialmente de este tipo, ¿verdad? Hay una inflamación. Y esa inflamación no es solamente una hinchazón, por así decirlo. Una inflamación desemboca en una muerte celular. Y eso generalmente es el común denominador de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, ya teníamos un punto de partida, teníamos inflamación. Otra es un alto contenido de radicales libres, o sea, un estrés oxidativo, ¿verdad? También teníamos que muchas de las patologías, y aunque no es de origen neuronal, lo tiene también la diabetes, son lo que le llamamos las proteínas mal plegadas, ¿verdad? Son proteínas que, la proteína es una molécula muy grande y tiene que plegarse, pero por razones aún desconocidas en este tipo de enfermedades no se plegan adecuadamente, y es donde están aquellos los cuerpos amiloides, tau, etcétera, ¿verdad? Que también sería un programa solo para eso, ¿verdad? Y qué curioso, es un común en muchas enfermedades, ¿verdad? Tenemos también, ya les mencioné el estrés oxidativo, ¿verdad? También tenemos coagulopatías increíbles, ¿verdad? Hasta los datos hematológicos están alterados. Entonces, ese fue el sistema en que empleamos para poder desarrollar un producto que pudiera llegar a la mayor parte de enfermedades neuronales. Sí aclaramos que no todas, ¿verdad? O sea, este es un camino que aún tenemos mucho que recorrer, pero la verdad es que hemos visto resultados que a uno lo alientan para seguir adelante, ¿verdad? Entonces, esa fue nuestra forma, ¿verdad? Ver el común denominador de la mayor parte de enfermedades. Para poder abarcar las más posibles. Sí. Y los resultados han sido increíbles, los testimonios que hemos tenido que acá también. Ustedes han tenido aquí testimonios. Sí, hablan por sí solos. Bueno, ¿y cuáles son esos resultados clínicos que se han observado? Aquí hemos tenido en el programa algunos, pero usted me imagino que en las clínicas del CIM pues siguen observando muchos más. Algo que vemos con mucha frecuencia es la mejora del proceso de la memoria, la mejora del proceso cognitivo. Un paciente, no importa la edad, que estaba olvidado en la misma casa, que estaba retraído, que estaba aburrido, que no comunicaba, y de repente con un producto como el Norbrain, aún muy tempranamente, empieza a tener manifestaciones ya de mejora de su estado de ánimo y de su función de relacionarse. Luego hemos tenido buenos resultados con los Alzheimer temprano, con algunos problemas que también tienen trastornos de la marcha, en esclerosis múltiple, en esclerosis lateral amiotrófica, hemos tenido mejoría con detenimiento del proceso. Nos hemos encontrado, Claudita y Jenny, y eso es importante decirlo, que requerimos de un buen tiempo, ¿verdad? Un tiempo inicial son 3-6 meses, así como es, una pauta inicial, para poder ver manifestaciones importantes. Luego tenemos que trabajar con los fármacos que ya trae el paciente, que la mayoría de veces llegan polimedicados, y eso requiere de que hagamos ajustes. Pero en general, los problemas que tenemos en temblor esencial, en trastornos cognitivos, en temblor de pierna inquieta, en trastornos de la marcha, son muy elocuentes en el sentido de mejora. Tal como tú lo dices, algunos pacientes tienen condiciones
muy avanzadas y probablemente los cambios no sean muy drásticos, pero en la mayoría hay una mejora de su condición general. Citamos una vez un caso de un paciente que era muy agresivo, un señor ya de 80 y pico años de edad, que se salía de la casa, en fin. Y eso era como el principal problema para la familia. Y hoy en día él tiene un mejor comportamiento y tiene incluso periodos del día que son, digamos, de lucidez, de congruencia. Así es que si estamos satisfechos, todavía nos falta probar a más largo plazo. Sí, correcto, porque son enfermedades que han ido, las personas han ido deteriorando con el paso del tiempo, Claro. ¿verdad? De los años, Ajá. y no es que en un mes vayan a haber No, resultados o en 2 meses, sino eso depende también del paciente, de la enfermedad, la situación en la que esté, Claro. porque cada caso es individualizado. Bueno, muchísimas gracias a ambos por toda esta información. Vamos a continuar con más. Al regresar de estos consejos de salud, aquí en Los Investigadores Médicos estaremos conociendo cómo la medicina biomolecular nos puede ayudar en la mejoría de las enfermedades neurodegenerativas. No cambie. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.